libro de Charlie Chaplin. Es un personaje que está aquí. Estos son mis santos. Son gente que en mi manera, por mí, han hecho algo por la sociedad, por la humanidad, en todas las maneras, en el arte, en la política, en el humanismo, en la filosofía. Uno puede decir, pero ¿por qué Charlie Chaplin, Miles Davis, el Greco, Nelson Mandela, Gandhi, Pablo Neruda, esto? Yo digo, sí, no, es un poco raro, pero ¿cómo pago yo el alquiler? Hago lo que me dicen. Y me encantó eso. Son gente que por una razón u otra me han cambiado algo en mi vida. Entonces, Charlie Chaplin, lo que me gusta de la historia de Charlie Chaplin es que es una historia de cierta manera parecido o muy similar a la historia del lado de mi madre y del lado inglés de mi familia, porque soy también a mitad inglés. La gente no lo sabe, mi madre es inglesa. De los dos lados, padre italiano, francés y madre inglesa, gente del circo, de las variedades, de los espectáculos. Del lado entonces de mi madre, mi abuela era un gran cómico en Inglaterra, su padre, mi bisabuelo, era también un grandísimo cómico, y él era amigo de Sidney Chaplin, que era el hermano del Charlie. Un hombre entonces, Charlie Chaplin, similar en el sentido que es él y su hermano hijos de la miseria más absoluta. Su madre era una cantante de variedad, una cantante un poco como aquí, ¿cómo se dice? La zarzuela, una zarzuelita, en Inglaterra también, canciones picantes, y la madre así, cantando, y con una vida complicada la madre porque tenía problemas de alcoholismo. Tiene dos hijos, el padre pues se ha ido, también era actor, pero no se sabe mucho del padre de Chaplin, y de vez en cuando las asistencias sociales y cosas quitaba a los niños a la madre y le ponía en un orfanato. Entonces no se puede decir que es una vida muy agradable, pero una vida de extrema pobreza, pero se va a ver que esto tiene un aspecto muy positivo después en su mundo, el mundo de Charlie Chaplin, porque él conoce la miseria, él sabe la realidad de las cosas y después se transforma en esto cómico, pero siempre mirando al pueblo, a la gente. La historia de mi bisabuelo y la historia del hermano Sidney Chaplin se tocan porque alrededor, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, empezó en el cine y las primeras películas mudos, y en algunas películas mudos rodadas en Inglaterra, mi bisabuelo y el Sidney Chaplin salen. Sidney Chaplin, mi bisabuelo, para él, que el hermano de Charlie, Sidney era todavía más divertido que Charlie, pero Charlie era, según lo que se quedaba en la familia, mucho más listo y además más organizado y más empresario, y entonces ha sabido gestionarse 1000 veces mejor que su hermano. El hermano de vez en cuando sale en sus películas, es un hombre con bigotes atrás, así que a veces hace el papel de malo o a veces hace el papel de loco en sus primeras películas de Charlie. Pero bueno, Charlie entonces muy joven, después consigue huir del último huerfanato donde estaba y entra en las variedades también, y creo que allá a 15 o 16 años era cantante, bailarina con grupos de variedad. Hay que pensar que entonces, como el circo y las variedades, no había televisión, no había radio, no había ninguna manera de comunicación. Las ciudades se hacían siempre más grandes con la revolución industrial, entonces la gente en la noche salían como, a menudo, y la primera cosa que hacían era ir en teatro, ir a ver circos, y entonces había muchísimos circos, muchísimos teatros, y mucha gente buscándose la vida, intentando ser actor, como por ejemplo en España, aquí mismo, a 20 metros del aparcamiento, era el teatro Barbieri. La gente no lo sabe, pero aquí había
un teatro increíble de los cuplés, un teatro, entonces, para decir que era toda una época, al final del siglo XIX, principio del siglo XX, de muchísima gente de baja condición social que querían probar la aventura del espectáculo, o en los circos o en las variedades. Y Chaplin y su hermano eran uno de estos. Trabaja en Francia, incluso Charlie Chaplin, a sus 19 o 20 años, está en París en espectáculos, totalmente desconocido, un joven con mucho sentido de aventura, pero se da cuenta que la variedad, el escenario, el espectáculo en directo no es el futuro es esto, el cine. Y decide hacer lo imposible para intentar acercarse a este mundo. Entra en una gran agencia Fred Karno, una agencia de espectáculos, y esto inglés, y esto Fred Karno uno también que tenía en su agencia el flaco y el gordo, al flaco Stanley. Él era parte de la compañía Karno. Parece que mi bisabuelo había dicho un día, yo no creo en esto del cine, la gente es una moda, esto va a caer, la gente se va a enterar que pagar dinero para ver una pared no es... se equivocó mi bisabuelo, mira dónde estoy por eso. Pero el Charlie Chaplin va, entonces sigue donde está la industria del cine, era Estados Unidos. Estados Unidos, por ser un país capitalista, intentando eso de entrar, hacer las cosas nuevas en los mercados nuevos, entran en el mundo del cine y más que en Europa, en los Estados Unidos empiezan toda una industria. ¿Por qué Hollywood? Porque va el Charlie Chaplin a Hollywood. Porque había luz. Hasta los años 20 era casi imposible de filmar, hacer filmes con luz artificial eléctrico. Necesitaba luz de día, necesitaba el sol. Y cuando se ve películas, las primeras películas, incluso dentro de una casa, un salón, el salón está a cielo abierto, es decir, que hay solo una pared, la mesa, pero a todo alrededor es día. Y entonces, en California era el sitio donde más sol había, en vez de Nueva York, porque podía haber sido Nueva York el sitio para hacer películas, ¿no? Era ahí. Entonces, él va ahí, y en poco tiempo, estamos hablando de en pocos meses, me imagino, listo, un joven entra como último asistente, y pues después se hace su sitio y todo, y empieza a rodar sus propias películas, consigue después tener su propio estudio, todo esto en pocos años, él no tenía 30 años todavía. ¿Y qué hace? Hace el mendigo divertido, con la bombín, se dice el bombín, ¿y qué es esto, el mendigo? Básicamente es su infancia, es todo el mundo de Londres, los bares, la miseria, y buscándose la vida muy picaresca, las historias, que son historias muy sencillas, pero muy picarescas. Entonces se veía que el hombre, el Charlie Chaplin, tenía esta conciencia social. Y entonces, lo que pues me interesa es que no solo después de unos 15 años haciendo sus películas mudos como personaje cómico, crece y empieza a hacer películas más largas, porque era posible técnicamente, y estas películas más largas no se quedaban en un tono burlesco y divertido como sus primeros, pero se hacen más intelectual. Otra vez, estamos hablando de una persona que nunca ha ido en escuela, que se ha formado por sí mismo. Y conozco los nombres en inglés, Limelight, no sé cómo se dice la película. Luces de la ciudad. Hay luces de la ciudad, sí. Hay con el pequeño, el niño también de la película. Kid. Sí, The Kid, que era él, este niño vagabundo. Y después va adelante y crece, y tiempos
leerlos. O sea, yo recomiendo a las personas que no lo han visto ir a verlo, más que todo la juventud, porque cada generación hay que volver a ver estas cosas, son nuestros clásicos. Una denuncia del sistema industrial, del capitalismo incluso, de cómo los banqueros nos están jodiendo y todo. Es increíble la actualidad de esto, y esto estamos hablando de los años 30. Después, en los años, empieza esa historia de Hitler y tal, y allá sigue el gran dictador. Se ve la película hoy, pero se olvida que Hitler no era muerto cuando ha hecho lo ha hecho había anticipado la visión de ese Hitler maléfico y contra los judíos y tal, y sigue adelante, siempre más profundo su visión de la humanidad, y de cierta manera triste también, porque es una alegría triste sus películas. Son cosas siempre más humanos y más... Y empieza en este momento a tener problemas en los Estados Unidos, lugar que le había dado todo su éxito, y el lugar eso donde todo es posible. Bueno, en los Estados Unidos mismos, y ciertos de la derecha de Estados Unidos empiezan a decir que él es comunista, que en sus películas ya no hace reír, que en sus películas era propaganda anticapitalista. Y por cierto, lo era, pero era por humanismo, porque lo que él decía en sus películas no era propaganda, era una crítica acertada de las realidades de estos sistemas. Y durante la época del senador McCartney, que fue un hombre de derecha, una especie de Los Santos ahora, Los Santos, te imaginas si Federico Los Santos tenía una responsabilidad al gobierno, y además intocable y tal, y entonces un oportunista que empezó a ir contra la cultura. Qué raro que la derecha siempre odia la cultura. Y muy interesante también que el premio de la foto y el premio de la música nacional han rechazado recibir el premio del ministro Wert, de esta derecha así ignorante. Que bien que hay gente con cojones y que pierden 30.000 euros porque y nada, y para enfrentar. Bueno, Charlie Chaplin era uno de estos, teniendo a sus espaldas el respaldo de millones de personas que amaban sus películas, millones. Entonces era un hombre muy influente en esto, y por eso han ido por él. Y le han echado a los Estados Unidos. O mejor dicho, se ha ido en los años 50, principios de los años 50, se ha ido antes que lo echen, a pocas semanas antes, ha ido y ha acabado su vida en Suiza. Ahí es un poco raro, porque Suiza vaya sitio, y a lo mejor ha seguido sus cuentas bancarias, también posible. Pero lo que, leyendo su biografía, su autobiografía, se entiende, porque no lo dice directamente, se entiende que había un placer físico, sensual, de un niño, porque este hombre viejo era niño dentro, que había sufrido la hambre y todo, de poder después acabar rodeado de ricos y cosas, y en un castillo de la hostia, que le he visto el castillo, encontró uno de sus hijos que viven ahí al lado de los ADD, al lado de Lausanne. Una parábola entonces de un nacimiento así pobre para acabar de esta manera. Pero lo que de verdad me interesa son estos hechos. Por ejemplo, lo tengo aquí, pero no lo he encontrado. Yo tengo una foto poco conocido de 1948 de un Chaplin que tiene más de 50 años en este momento, con Gandhi. Chaplin sentado así con Gandhi. Nosotros, Mahatma Gandhi, nosotros ahora ves la foto y dices, qué bien, Chaplin con Gandhi. Si uno conoce un poco de la historia, esta foto es muy excepcional, es increíble, porque en el 1948
y un año, un poco menos antes de la muerte de Gandhi, Gandhi era para el Imperio Británico, era Osama Bin Laden, Gandhi. Ahora es el gran hombre de paz y todo, pero entonces era un hombre que luchaba por la independencia de su país, de la India. La India era una de las riquezas, la joya más importante del Imperio Británico, era enorme. La India había muchísimas riquezas naturales, muchísimas manos de obra y todo. Entonces los ingleses no querían soltar la India, y viene uno con trapos ahí y lo consiguen. Y en Inglaterra era los Estados Unidos y hoy es la primera potencia imperialista mundial en este momento. Y entonces el más grande cómico inglés, más amado de las olas, se encuentra, saluda y se hace la foto sonriendo con el peor enemigo de la Inglaterra. Para el Imperio Británico esto ha sido fatal. Y también es un poco antes del hecho de cuando lo han echado de Estados Unidos. Y como sabemos que el Imperio Británico y los Estados Unidos trabajaban ya entonces juntos, se puede imaginar que una foto así alertó a los ingleses y después a los americanos: hay que ir por él. Y hay que ir por él donde más lo duele, es decir, romper, impedir a él de hacer películas, hacer que su vida imposible, castrarlo, llevarlo en tribunal. Y entonces ya que hay encima una serie de juicios y cosas, y le han mareado con 1.000.000 de historias, hasta molestias sexuales y todo, y pues cada vez salía inocente de todo esto, pero todo esto acumulándose, pues a crear esa situación que se ha ido. La otra cosa que yo no sabía, y lo sabía hace poco, era un gran ateo también. Esto evidentemente, incluso hoy no es tan fácil que un artista se declare ateo, porque te rompen muchas cosas y tienes problemas después a la hora de ser contractado. Me parece imposible o loco que pase todavía estas cosas, pero es así como son las cosas. Y ciertas personas que controlan todo y el poder de todos son personas que no aceptan ninguna crítica al monoteísmo. Y entonces el Charlie Chaplin dice en un momento de su vida: por sentido común, estoy haciendo la traducción inglesa a español, por sentido común, no creo en Dios, en ningún Dios. Por sentido común. También porque era una persona sin educación, como le habíamos dicho antes, un autodictado. Pero el sentido común de Charlie Chaplin significa mucho, por toda la muestra de cultura que ha dado en sus películas, por su humanismo, por sus preocupaciones sociales, por sus posiciones políticas, por sus luchas. Este sentido común de este hombre es un sentido común extremadamente profundo. Y entonces ahí también fue, creo, el último clavo del ataúd político de Charlie Chaplin fue esta declaración. Por cierto, Einstein también hacía estas declaraciones totalmente ateo. Einstein ha dicho una cosa que me gusta y dice Einstein: hay dos cosas infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana. Me encanta eso, y el referimiento era por las religiones. Y entonces, esto Charlie Chaplin, otra vez, ahora conozco a la Victoria, le he conocido que ha vivido aquí también mucho, su hija Geraldine. Encontrado, he hablado con ellos. No ha sido fácil de ser hijos de este hombre. Me parece que en sus últimos años, hay que decir las cosas negativas también, que parece que obligaba a sus hijos a ver todas sus películas. Él en su castillo en Suiza, con las montañas atrás,
mira cómo es divertido un hombre de 80 años, mira, y descojonándose de sus propios películas, eso, sí, papá, está muy bien, mira, he sido genial, mira, he dicho esto antes de los, yo he sido profético, pero cosas que pasan. Y del otro lado somos humanos y tenemos defectos, entonces él tenía un narcisismo que te lo quiere desde las piezas. Y final de la historia me queda como un referimiento, todos ustedes, las cosas, su valentía en decir las cosas, sus posiciones al lado del pueblo y al lado del pobre y contra los ricos, todo esto hace de él un verdadero, está ahí en la pared ahí atrás, un verdadero bufón. Y entonces, ¿cómo lo hago? Cada semana un aplauso para Charlie Chaplin como que yo no voy, las misas duran más o menos 40 minutos, digo, entonces más son coñazo, la verdad. Pero bueno, voy a hacer un poco más algo, porque yo quiero hablar del ateísmo. Son 2 años que tengo esta cosa abierto. Al principio era un secreto, yo tenía miedo de enfrentarme con monoteístas locos y otros por ahí. Pero bueno, durante muchas veces las cosas de hacer la gente entraba, se cerraba y no había nada afuera y todo eso, hacía las cosas así. Un poco como los cristianos en los catacumbas, esos de los 1000 años, mis competidores. Por cierto, una cosa que digo siempre, una cosa que me molesta siempre más es que cuando uno dice, ¿cuándo vienes? Yo digo, no sé, tal mes, en 2014 o 2015. Y yo digo, bueno, voy en 2015. A mí me tengo un rechazo siempre más grande a decir 2014, a utilizar esta cronología cristiana. Yo no creo en el tío. Entonces, ¿por qué tengo a media mi vida del nacimiento de alguien seguramente que no ha existido? O si ha existido, era un carpintero palestino extracomunitario. Y también esto me gusta porque están los más conservadores, los Jesús, cosas. Aquí está lleno de negros y moros y tal, pero su Dios es un moro, el tío. Llegaba Jesús hoy, la Guardia Civil le pegaba una hostia, y volvió a Marruecos. Entonces, pero esta historia, entonces el gran problema que yo he tenido muchas veces es como si no hubiera esta fecha, ¿cómo poder medir mi vida? Es decir, cuando nació, no sé. Entonces, todo puede ser mucho tiempo. Yo quería una fecha que era al fuera de las culturas y por encima de las culturas y por encima de las razas, ¿no? Porque básicamente también es muy racial, esta cosa racista, esta cosa que nuestro Dios, y entonces todo el planeta está viviendo en nuestro tiempo. He llegado a esta cosa que, en mi opinión, podría poner toda la gente de acuerdo, es la fecha de la primera obra de arte. Y soy artista, a mí me gusta la creación. Para mí, el ser humano nace, a la diferencia de un mono, ¿verdad? Cuando crea algo que es una obra de arte. Y me enteró que hace ahora 5 años que la primera obra de arte lo han encontrado en África, entonces los primeros artistas eran en África, en Namibia, y tiene 74.000 años, es un antílope pintado en una pared, es el objeto más antiguo, obra de arte más antigua. Entonces, descubierto esto hace 5 años, entonces yo estoy personalmente en el 74.005. Esta es mi fecha. Y todas estas fechas aquí son calculados en nombre del nacimiento del arte. Entonces hay el carpintero y después abajo hay entonces el ateísmo. 2 años tienen esta cosa y creo que nunca he hecho una descripción de para mí lo que significa el ateísmo.
rechazar la idea de los dioses y todo, sí, pero es mucho más allá que esto. Como los dioses, como dices, la creación de nuestra mente. Si tenemos a pasar toda nuestra vida ahí a combatir contra los cristianos o contra los musulmanes o contra los judíos y todo, qué pérdida de tiempo es combatir contra una cosa que no existe. Entonces, vale, tú crees, muy bien, amigo, sigues creyendo en tus cosas que no tengo. Y puedes creer en el Señor de los Anillos o lo que sea. Mira, yo creo en los pasos, ¿vale? Entonces, lo que sí, el enorme problema existencial de que por qué estamos aquí, por qué nacimos, por qué hay el universo, dónde va, por qué moremos y todo esto son preguntas que estos sí que son mucho más importantes que saber si somos contra o en favor de los dioses. Y a mí me gusta básicamente la duda. Es mágico de no saber. Que es toda esta gente intentando de llenar esto vacío con dioses y con cosas y nacimos en el sexto día. No sabemos cuándo nacemos, no sabemos nada. Y este no saber es, para mí no me hace miedo, absolutamente, es al contrario, una fuente de energía positiva, es curiosidad, me hace que cada segundo de mi vida diga, ¿y por qué estamos aquí? ¿Y qué vamos a hacer? Y tal. Con la certidumbre, y ahí es el punto, que hay sí una explicación, porque si no, no hay todo esto lo que tenemos. Esto estoy hablando no solo de lo que nos rodea, estoy hablando propio de los principios físicos, del tiempo, de todo lo que es la percepción y no percepción de otras dimensiones. Todo esto tiene una razón. Y yo estoy convencido que es tan fácil de saber que está ahí, la solución de todo esto está como a 2 centímetros por ahí, está alrededor de nuestra cabeza. Posible que 1000 años, 1.000.000 de años o 100.000 años, cuando una persona finalmente dice, mira, el porqué de todo es así. Y la gente dice, hostia, lo he tenido adelante de todo esto tiempo y no lo he podido ver. No es tan complicado lo que estoy diciendo, porque imagina un poco, en este momento en Amazonia y algunos sitios en Indonesia, hay tribus que viven no en contacto con nuestra civilización y que cada año siempre menos, pero estas tribus son en el Neolítico. Están ahí y hay fotos, ahora se ve gente que es mirando por encima, porque por encima hay el helicóptero número 4. ¿Te imaginas lo que significa esta gente ver un helicóptero pasar? ¿Cómo pueden ellos entender cómo funciona un smartphone? Después tú con WhatsApp te mandan una foto de uno al otro del otro lado del mundo. Somos dioses para esta gente. Esto es como, pero del otro lado, este mecanismo, yo no sé cómo funciona, pero si tenía el tiempo, y si alguien estaba a mi lado, seguro que a cabo de unas semanas, si me dicen precisamente todas las cosas matemáticas, los logaritmos y todo esto, cómo funcionaba todo esto, a la fin no es que es magia y no es que hay Dios, es matemática y hay una manera para entenderlo, y de hecho lo hemos creado. Imagináis, esto ha pasado cuando yo era pequeño, no había teléfonos móviles, era una cosa de ciencia ficción de las películas, era imposible esta cosa para mí. Un internet imposible imaginar, desde la biblioteca en cualquier momento, así, dime, cuando nació Eros, en ese momento, esto. Tenía ido a una biblioteca, pasaba horas esperando un libro, abrir el libro equivocado. Entonces, pero no es Dios. Imagina en 5.000 años a estos ritmos. Y si no, nosotros nos trasladamos en 5.000 años, las cosas van a ser, va a ser imposible imaginar lo que está pasando, pero no es que es magia, es un desarrollo lento. Y razones físicas, matemáticas y todo. Y entonces, todo esto para decir que dentro de mí soy totalmente convencido que hay una razón lógica al todo, pero esta razón lógica es tan complicada y
tan matizado y tan que no lo vamos a saber y estamos ahí. Y el misterio es, a ver si antes de morir algo más voy a saber de lo que está pasando. Y eso, esta idea que la duda, la idea que no saber es mucho más importante que saber. Y poner pequeñas historias, si Jesús ha venido para salvarnos. Basta leer la Biblia y las contradicciones. Cualquier mente mínimamente inteligente no puede leer esto. Es como un libro donde los serpientes hablan, por ejemplo. Es complicado de leer, ¿sabes? El diluvio, por ejemplo. El diluvio, entonces Dios se enfada con su creación y lleva el agua y mata a todos los animales y todo. Y salva solo a los animales en el barco. Muy bien. ¿Y los peces? Es como, ay, pero los peces son los extraterrestres, pero los peces son diferentes. Un delfín es un perro que sabe nadar, es un mamífero. Entonces, es como imposible. Entonces, yo ya, muy niño, muy chico, estaba leyendo esto con mis compañeros y digo, pero hay que aprender esto, porque la palabra de Dios, vale. Y con la misma palabra de Dios, algunos piensan que son hijos elegidos por Dios y por eso tienen a martirizar un pueblo entero que se llama palestinos y toda la cosa no es tampoco tan divertido. Y entonces, esta idea de amar el silencio del misterio, de utilizar esto como energía, de utilizar esto como fuerza y para dar fuerza a su propia curiosidad. Esto es mágico, es eso que tenemos a sacralizar, la duda. Y hay muchísimos monumentos romanos, había, no soy un desconocido de latín, pero creo que es ibi dubitum ibum libertas, algo así, y donde hay duda hay libertad. Imagina, hace 2000 años, sobre edificios del gobierno del Imperio Romano y también sobre ciertos templos, se pone esto en grande, donde hay duda hay libertad. Libertad. A mí me va muy bien esto, a mí me basta. Y entonces para mí ser ateo es de amar esta duda y hacer de esta duda mi Dios. Con esto creo que he acabado la misa de hoy.